La nueva generación de consolas de Microsoft ya está tocando a la puerta con Xbox Series X y con esta chiquitita su hermana pequeña, la Xbox Series S. Esta nueva consola nos trae una propuesta all digital y os contamos en profundidad qué nos ha parecido todas sus características, también a nivel de hardware y si vale la pena la experiencia con la consolita de Microsoft. Así que sin más, vamos a ello. Muy buenas chataqueros, soy Samuel Oliver y por fin hemos podido analizar la Xbox Series S y sin más vamos a dar paso a la clase de anatomía. Comienza este análisis hablando de hardware y rendimiento. La consola más asequible de Microsoft tiene una potencia de 4 teraflops, una unidad SSD PCI 4.0 de 512 GB y carece de unidad Blu-ray 4K. O sea que en esta consola olvidaos de la disquetera. Cuenta con 10 GB de memoria RAM GDDR6, una GPU AMD a 1,56 GHz Custom RDNA2 y una CPU de 8 núcleos a 3,6 GHz. Además de la ranura de discos, la Xbox Series S sacrifica otras cosas como puede ser la resolución. Y es que con esta consola no alcanzaremos los 4K, sino que nos quedaremos en 1080p o en 1444p, con una velocidad de frames por segundo de hasta 120. En este aspecto y sorprendentemente no he notado grandes cambios en cuanto a calidad de imagen comparado con su hermana mayor la Xbox Series X. Los juegos han visto prácticamente idénticos. Cierto es que en algunos casos no vamos a contar con determinados elementos visuales en pantalla que sí vamos a ver en Series X, que sí que está pensada para jugarse en 4K. Pero como todavía no he visto juegos que expriman el hardware como para comprobarlo del todo, tampoco es que haya notado una gran diferencia. Además, y pese a que sea la hermana pequeña de la familia, esta ficha técnica da mucha soltura a la consola, que ejecuta rápidamente los juegos a los que queramos jugar y reduce considerablemente los tiempos de carga que experimentamos con la pasada generación de consolas. Y es que a pesar de tener un SSD menor que el de su hermana mayor, sigue teniendo las mismas prestaciones, lo que demuestra lo bien optimizada que está la consola. Todas estas especificaciones en cuanto a hardware y su rendimiento llevan claramente a dos preguntas: ¿cómo de ruidosa es y cuánto se calienta? Y es que la Xbox Series S es probablemente la consola de nueva generación que más se calienta, algo normal debido a que también es la más pequeña. El ventilador principal lo tiene en la parte frontal, en lo que parece un altavoz. Donde más se calienta es en la parte superior, donde ha llegado a temperaturas de hasta 60 grados. No es algo muy excesivo, pero sí que es más que en su hermana mayor. Y además esto es una primera toma de contacto realmente, porque todavía están por venir más juegos más potentes que probablemente aumenten más esta temperatura. La Series X gana la baza de temperaturas contra su hermana pequeña, sin embargo la S es menos ruidosa. Con baja carga hemos recibido una respuesta de 37,3 decibelios, sin alta carga 39,4. Podría decir que la Series S es una consola aparentemente silenciosa, pero esto es como he dicho antes, estamos a principio de la generación y estos números pueden aumentar a medida que los juegos sean más potentes. Vamos a pasar a hablar ahora de la interfaz y la experiencia de uso. En este aspecto, Microsoft ha decidido mantenerse un poco más continuista, ofreciendo una interfaz que no difiere mucho de la de Xbox One X. En términos generales, la interfaz de Xbox Series X y S están enfocadas a mejorar la experiencia de juego global, con todas nuestras partidas de anteriores generaciones disponibles desde el primer momento, y todos estos juegos a golpe de un botón. La idea general de Xbox es tener un catálogo de cientos y cientos de juegos que no solo tienen que ser de esta generación, sino que tenemos de todas las generaciones anteriores de Xbox. Y aquí una de las grandes bazas para aprovechar esto es el Quick Resume, que nos va a permitir intercalar entre juegos hasta un máximo de 12, según nos dice Microsoft, para poder retomar la partida en el punto donde la dejamos en un juego, cambiar a otro y retomarla en el mismo sitio, cambiar a otro y así sin perder ningún tipo de datos y en cuestión de segundos. Es algo que una vez probado en Xbox Series X sorprende mucho que también funcione prácticamente igual de bien en Xbox Series S. Eso sí, no todos los juegos tienen disponible esta función y muchos de ellos veremos que cuando cambiemos a él se ha cerrado y se está volviendo a abrir. Además, aunque Microsoft dice que se pueden hasta 12 juegos, en nuestras pruebas hemos conseguido de manera estable unos 5, 6, 7 juegos a la vez. Y es muy probable que esta cifra aumente hasta llegar a esos 12 juegos cuando el software de la consola se vaya refinando más. Con esto se podría decir que la interfaz y la experiencia de uso se ha centrado muchísimo en la retrocompatibilidad, haciendo que esta no sea un extra sino el núcleo de la propia consola.
Y si hablo de la visión conservadora de la interfaz de la Xbox Series S, hay otra cosa más que mantiene la nueva generación de consolas de Microsoft y que es casi idéntico a lo que encontramos en la One. Hablo, como no, de su mando. El nuevo Xbox Controller es muy continuista con respecto a las anteriores versiones. Sigue teniendo todo en el mismo sitio, pesando lo mismo y teniendo exactamente el mismo tamaño. Quizá lo que más merezca la pena destacar y casi lo único en lo que se diferencia este mando con el de Xbox One es su textura. Ahora tenemos una textura más rugosa que personalmente me ha gustado. Es una sensación a la vista y al tacto agradable que ya hemos podido ver antes en el mando de Elite de Xbox. También cuenta con un nuevo botón central para hacer capturas de pantalla y clips de vídeo. De todas las propuestas de nueva generación, la que nos trae la Xbox Series S es cuanto menos curiosa. Con sus 27,5 centímetros de largo y sus 6,5 centímetros de grosor, es la consola más pequeña de todas las presentadas. No cuenta con unidad de disco y es la menos potente de todas, sin embargo, no por ello es menos capaz. En términos generales, la Xbox Series S se comporta bien para lo que es. Es cierto que el no contar con 4K nativo puede ser una traba de cara a la nueva generación, pero no he encontrado grandes diferencias entre las imágenes de Series X y S, algo que refleja un buen trabajo de reescalado y que esperamos mantenga el tipo de cara a títulos futuros que requieran de más potencia. Por parte de su interfaz y experiencia de uso más enfocada a la retrocompatibilidad y a un catálogo de juegos general, puede ser un punto a favor que funcione muy bien con el concepto de la Series S, y más aún si tenemos en cuenta la plataforma de Xbox Game Pass. Hay muchos elementos continuistas como puede ser la interfaz y el mando, pero esto no tiene por qué ser malo, porque ya sabes lo que dicen, cuando algo funciona, no lo cambies. La Xbox Series S es una opción idónea para pasar a la siguiente generación pagando poco, 299 euros concretamente, eso sí, haciendo algunos sacrificios como es la potencia, el 4K y la unidad de discos. Evidentemente no es la opción más bestia técnicamente hablando, pero sí puede ser una buena opción para jugadores que quieran una experiencia de nueva generación más asequible. Y hasta aquí el análisis de esta chiquitita Xbox Series S. ¿Qué os parece a vosotros, ataqueros? ¿La tenéis reservada? Como siempre nos lo podéis contar en los comentarios y yo me voy ya que tengo unas ganas locas de seguir jugando con este cacharrito, así que ¡hasta otra!